Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día Desayunando con Jesús. Nuevamente es una alegría presentarles al pastor Alejandro Bullón con un mensaje más que será de gran inspiración y de bendición para nuestras vidas. Escuchemos con mucha atención. El texto para el mensaje de esta noche está en el libro de Josué capítulo 2. Permítanme leer el primer y segundo versículo. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una mujer que se llamaba Rahab y se escondieron allí. Anoche comenzamos el primer tema de esta serie a la cual estoy denominando 4 mujeres comunes y un destino glorioso. Y una de las cosas que entendimos anoche es que no importa quién somos, no importa cómo hemos vivido en el pasado, no importa los episodios grotescos de nuestra historia, en el momento que nos arrepentimos, que caemos a los pies de Jesucristo, Él nos acepta como somos, Él nos lava, Él nos transforma, Él nos perdona. Grotesca que tu historia haya sido, tu nombre figure en el árbol genealógico de Él, la santidad, la propia santidad, el Señor Jesucristo. Amar una mujer con un pasado grotesco de mentira, de engaño, fue integrada en la familia de Dios. Y en el capítulo 1 de San Mateo encontramos a Tamar, una de las mujeres que figura en la genealogía de Jesucristo. La otra es esta mujer, Rahab. Mi mensaje esta noche tiene que ver con Rahab. Rahab era una prostituta que tenía un prostíbulo en su propia casa en la ciudad de Jericó. Allí vendía su cuerpo por un poco de dinero. Tal vez alguien se sienta inconscientemente ofendido al pensar: ¿pero qué tiene que ver una prostituta conmigo? Sucede, queridos, que esa mujer vendía su cuerpo por dinero. Pero a veces nosotros vendemos nuestros ideales por dinero, nuestros valores por dinero. A veces vendemos la vida eterna por dinero. Un hombre hace poco me dijo: pastor, yo me entregaría definitivamente al Señor Jesús. Yo me bautizaría, pero si lo hago, voy a perder el empleo. Ahora dime si este hombre no está vendiendo su vida eterna por dinero, por un empleo. Porque en la Biblia tú encuentras promesas maravillosas de Dios que dicen así. Por ejemplo, David, el salmista, dice: ya he sido joven, ahora estoy viejo. Pero en toda mi vida nunca he visto un justo desamparado, ni sus hijos mendigando pan. Si tú eres fiel al Señor Jesucristo y al entender su palabra decides escuchar el llamado del Señor y le entregas tu vida, Él te ha prometido: nunca vas a pasar hambre. Nunca vas a pasar necesidad. Tus hijos no van a pasar hambre. Es la promesa divina. Pero hay muchas personas que no toman la grande decisión de entregarse a Jesucristo por un empleo, por un negocio. Como yo estaba predicando en Panamá el otro día y un hombre se acercó de mí llorando y dice: pastor, quisiera bautizarme el sábado, pero no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque tengo 3 mujeres
Le dije, pero no has entendido esta semana que tienes que tomar una decisión. Tienes que quedarte con tu esposa y dejar a las otras dos mujeres. Él me dice, pastor, no puedo, yo amo a las 3 mujeres. Grande corazón, ¿no? Algunos no pueden amar una. Este hombre tenía corazón para amar 3. Le dije, tienes que hacer una decisión. Tienes que escoger quedarte con tu verdadera esposa. Todas las noches este hombre se levantaba y venía adelante en la hora del llamado. Inclusive la noche que hice un llamado para el bautismo del sábado, él se levantó y vino adelante. Pero el sábado tuvimos un bautismo grande en el Coliseo. Había unas 15,000 personas llenando el Coliseo y se bautizaban las personas una atrás de la otra. Y en la primera fila yo veía sentado a este hombre llorando todo el tiempo. No había podido dejar las mujeres para entregarle la vida al Señor Jesucristo. Entonces, aunque inconscientemente esta noche me digas, pastor, ¿qué tengo que ver yo con una prostituta? Bueno, la prostituta vende su cuerpo por dinero. Pero no este hombre de Panamá no estaba vendiendo la vida eterna por 2 mujeres que no eran sus esposas. Muchas veces nosotros no vendemos nuestros principios por miedo, por cobardía. Vemos las promesas de Dios en su palabra, pero no creemos. Quisiéramos entregarle definitivamente nuestra vida al Señor Jesús, pero temblamos. Cuando llega el momento decisivo, no tenemos el valor de dar el paso definitivo. Rahab no era feliz. Y perdona, querido, lo que te digo con todo el cariño de mi corazón. Si tú sabes que tienes que entregarle definitivamente tu vida a Cristo y no lo haces, no puedes ser feliz. No eres feliz. Puedes tener momentos de alegría, de esparcimiento, pero no eres feliz. Cuando te quedas solo en la noche, te acuestas en la cama, sientes que estás perdido porque conoces el camino. Escuchas la voz de Dios, sientes que Él te llama, pero no decides entregarle definitivamente tu corazón a Jesús. Sucede que el pueblo de Israel había llegado al límite de la tierra. Moisés ya había muerto, ahora el pueblo de Israel estaba siendo dirigido por Josué. Y entonces Josué, antes de invadir la tierra prometida, la tierra era de ellos. Dios les había prometido Jericó y toda la tierra de Canaán. Pero Josué escogió 2 hombres, 2 espías, y los mandó a inspeccionar la tierra. Y estos hombres entraron escondidos. Los cananeos, los filisteos en este caso, estaban armados hasta los dientes, preparados para resistir al pueblo de Israel. Habían escuchado cosas maravillosas, como Dios había abierto el mar rojo para que el pueblo de Israel pasase, como Dios le había sacado agua a la piedra para que Israel bebiese, como de noche cuando el frío atormentaba al pueblo, había una antorcha de llama ardiendo, como de día cuando el sol calentaba había una nube protegiéndolos, como cuando tenían hambre Dios les hacía caer del cielo maná. Los cananeos habían escuchado la manera maravillosa como Dios conducía a su pueblo, y aunque estaban armados hasta los dientes para defenderse, tenían miedo. Sabían que Israel ganaba las batallas no por causa de sus guerreros, no por causa de sus armas, no por causa de sus técnicas, sino porque tenían un Dios todopoderoso. Y querido, tú vas a vencer en la vida no por tu inteligencia, no por tu capacidad de ganar dinero, no por tu capacidad de hacer cosas, no por tus talentos. Si tú vences en la vida, va a ser porque tienes un Dios todopoderoso. Y el mundo va a saber de eso. Las personas van a temblar delante de ti porque conocerán a tu Dios. El otro día yo estaba saliendo de un hotel
en el estado de Bahía, en la ciudad de El Salvador, en Brasil, en el norte. Y cuando salí, encontré en la puerta de mi hotel, de mi cuarto. Ustedes saben que la ciudad de Salvador, en el norte de Bahía, es la capital de la hechicería brasileña, la famosa macumba. Y en la puerta de mi cuarto había un sapo muerto, atravesado de agujas por todo lado, rodeado de sal y ceniza de cigarro. Un cuadro grotesco. Y llamé al portero abajo. Le dije, ¿podrían venir aquí para explicarme qué pasa aquí? Y él vino, miró, se asustó. Me dice, señor, disculpe, pero es que le han hecho un trabajo de macumba, un trabajo de hechicería. Usted debe tener algún enemigo, le han hecho un trabajo pesado de hechicería. Dije, no me importa lo que me hicieron, lo que quiero es que limpien, quiero salir. Y él llamó a las mujeres que limpian. Y vinieron 3, 4 mujeres con escobas, palas. Y cuando llegaron y vivieron, nadie se animaba a tocar. Y las mujeres se miraban unas a las otras. Y el hombre les dice, ya limpien, limpien. Y ellas no se animaban a limpiar. Yo les dije, ¿por qué no recogen eso? Y una de ellas comenzó a temblar. Y me dice, Señor, no podemos. Le han hecho un trabajo de hechicería. Nosotras no podemos tocar eso. Tenemos que llamar otra persona que conoce de hechicería para deshacer el embrujo que le han hecho. Le dije, mire, yo no tengo tiempo para llamar a nadie. Por favor, limpien. Y entonces yo entendí el miedo de estas personas. Ellas tenían miedo, sí. ¿El diablo existe? Sí. ¿El diablo tiene poder? Sí. No te atrevas a jugar con el diablo. No te atrevas a enfrentar al diablo si no tienes un Dios todopoderoso. Y estas mujeres no tenían a ese Dios. Tenían todo motivo para tener miedo. Y yo sería injusto exigiendo que ellas limpiasen eso. Y les pedí, por favor, préstenme las palas. Una de ellas me entregó la escoba y comenzó a llorar. Y me dice, Señor, no haga eso, por favor. Si usted ama a su esposa, si usted ama a sus hijos, no haga eso, por favor. Usted no sabe el poder de ese trabajo. Por favor, no lo haga. Espere un poco, vamos a llamar a un entendido. Yo les dije, miren señoras, yo tengo un Dios todopoderoso. No es cualquier diablo que puede derrotar a alguien que confía en el Dios creador del cielo y de la tierra. Y limpié, recogí, eché toda la basura y ya pasaron años. Aquí estoy. Todo lo que sucedió es que perdí un poco de cabello. Hermanos, querido amigo, hermana, tú no tienes que tener miedo de nada cuando tienes al Señor Jesucristo como el comandante de tu vida. Tú no tienes que tener miedo de la pobreza, no tienes que tener miedo del pasado, no tienes que tener miedo de los enemigos, no tienes que tener miedo de la violencia, no tienes que tener miedo de nada. Porque tienes un Dios todopoderoso. No pienses que si vives bien es porque tienes recursos humanos, porque tienes inteligencia, porque sabes hacer negocios. No, si te va bien es porque ese Dios maravilloso en quien confías te ama y te bendice. El pueblo de Israel era victorioso porque tenía un comandante que no conoce derrota. Dios no conoce derrota. Y no me importa si en este momento has llegado aquí con tu hogar, con tu matrimonio, cayéndose a los pedazos.
que tú tienes un Dios que no conoce derrota. Entrégale tu matrimonio a Él. Él no conoce derrota. Con Él no hay fracaso. No importa si tus hijos, esos hijos que amas, se te están escapando, se están hundiendo, se están destruyendo. Entrégale tus hijos a Dios. Dios no conoce derrotas. Confía en Él, cree en Él. Él te devolverá los hijos. Él los sacará de la promiscuidad de las drogas. Él los rescatará, Él los reconstruirá, Él los hará de nuevo. Porque Dios no conoce fracaso. Tú tienes el privilegio hoy día de decirle a ese Señor, a ese Dios todopoderoso, quiero ser tuyo. Y cuando lo hagas, no tienes por qué tener miedo más de nada. Los filisteos sabían de eso. Y aunque estaban armados hasta los dientes, temblaban. Habían colocado centinelas por todos los lados, pero a pesar de eso, los 2 espías enviados por Josué consiguieron entrar. Solo que fueron descubiertos y no sabían a dónde entrar. Y corrieron y los soldados venían atrás y los espías no sabían a dónde esconderse. Y vieron el prostíbulo donde Rahab vendía su cuerpo y se metieron al prostíbulo. Y cuando Rahab los reconoció, eran israelitas, los escondió. Los hizo subir al terrado. Había unos hilos ahí de lino, los escondió entre los hilos. Y ahí llegaron los soldados y el rey de los filisteos. Y le dijeron, Rahab, hay testigos que dicen que los 2 israelitas que vinieron a espiar la tierra para derrotarnos han entrado aquí. ¿Dónde están? Sácalos. Y ella tuvo que tomar una decisión en la vida. Amigo querido, desde que amanece hasta que anochece, nosotros tenemos que tomar decisiones en la vida. Cuando nos despertamos tenemos que tomar la decisión, ¿me levanto o no me levanto? ¿Me levanto o me quedo durmiendo 1 hora más? Hay que decidir. Decidimos levantarnos y ahora, ¿me baño o no me baño? ¿O solo me lavo el rostro? ¿Tomo desayuno o no tomo? ¿Con mantequilla o sin mantequilla? ¿Voy al trabajo o no voy? ¿Qué ropa me he visto? ¿El terno negro o el terno marrón? ¿El traje negro o marrón? Siempre estamos tomando decisiones. Muchas de esas decisiones son decisiones sin trascendencia. Por ejemplo, si yo debía vestir otra ropa hoy día y me equivoco, eso no va a afectar mucho mi vida. Pero en la vida hay 3 decisiones que no podemos fallar. Cuando decidimos con quién casarnos, porque de eso va a depender nuestra felicidad en esta tierra. Cuando decidimos qué ser en la vida, ingeniero, médico, arquitecto, panadero, no podemos equivocarnos. ¿Qué seré en la vida? Y la tercera decisión, ¿a qué Dios voy a servir? Cuando tengo que escoger un camino espiritual para mi vida, no puedo equivocarme. Y Rahab tuvo que tomar una decisión, tenía que tomar una decisión. O entregar a los espías que ella sabía en su corazón que pertenecían al pueblo de Dios, a quien le pertenecía la tierra. O entonces proteger a los espías, quedar del lado de los filisteos o quedarse del lado del pueblo de Dios. Y ella, una prostituta, criticada, condenada, juzgada, despreciada, rechazada, decidió quedarse con el pueblo de Dios y escondió a los espías y los desvió a los soldados por el lado del río. Y una vez que se dio cuenta que ya no habían más soldados, subió al terrado de la casa y sacó a los espías y les dijo, ya se fueron. Y yo los he mandado por ese lado, ahora ustedes salen y se van por ese lado.
para que no los encuentren los soldados. Pero entonces la mujer les dijo: miren, yo los he escondido porque yo sé que el Dios de ustedes es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Yo he escuchado la manera como Dios ha protegido a Israel en el desierto, cómo les ha abierto el mar rojo, cómo ha hecho milagros. Yo sé que el ejército de Israel está llegando, y aunque nosotros los filisteos nos armemos hasta los dientes, estamos perdidos. Esta tierra les pertenece a ustedes. Yo sé que Dios les ha dado esta tierra a ustedes. Yo sé que cuando ustedes lleguen aquí, el ejército de los filisteos no podrá resistirles. Yo sé que ustedes van a destruir todo lo que encuentren aquí. Pero he decidido entregarle mi vida al Dios todopoderoso que ustedes tienen. Y por eso yo quiero que ustedes me prometan una cosa. Cuando llegue la destrucción a esta tierra, cuando Dios les diga: ya pueden entrar, la tierra es de ustedes, yo quiero que se acuerden de mí. Una pobre prostituta que no vale nada, una mujer despreciada, una mujer rechazada, pero que en mi desgracia creí en el Dios de ustedes. Acuérdense de mí cuando llegue la destrucción. Y los espías le dijeron: está bien, Rahab, te prometemos que cuando el ejército de Israel llegue, tu casa no será destruida. Pero para que el ejército de Israel sepa cuál es tu casa, tienes que hacer algo. Y le entregaron un cordón rojo color de sangre, rojo color de la misma sangre que los corderos derramaban en los sacrificios diarios, rojo del mismo color de la sangre de Jesucristo que un día se derramaría en la cruz del Calvario. Ese cordón rojo simbolizaba la gracia de Jesucristo. Ese cordón rojo simbolizaba el perdón del Señor Jesucristo. Y le dieron el cordón a la mujer y le dijeron: mira, cuando sientas que el ejército de Israel está entrando, entonces cuelga este cordón rojo de la ventana de tu casa. Y yo voy a avisar en Israel, nosotros vamos a avisar en Israel, que destruyan todo, menos la casa donde está el cordón rojo. Y efectivamente, unos días después, Dios le dio la orden a Israel: entren a Jericó. ¿Ustedes saben la historia de Jericó? No fue con las armas de Israel. El ejército, el pueblo de Jericó dio 7 vueltas durante 7 días a los muros. Y un día, cuando tocaron trompetas, los muros se cayeron. Era el poder de Dios que dirigía a su pueblo. Tú me vas a decir hoy día: pastor, ¿cómo voy a creer que tocaron trompetas y los muros se cayeron? Es que así son las cosas con Dios. Son increíbles. Hay un teólogo alemán llamado Robert Bultmann. Ese teólogo dice que si queremos evangelizar a los cultos europeos, alemanes, holandeses, húngaros, hay que sacar de la Biblia todo lo que parece mito, todo lo que parece cuento. Ese negocio de que Dios abrió el mar rojo, que Dios le mandó a Elías comida con un cuervo, que Israel tocó trompetas y los muros se caían. Esas son historias para niños. ¿Cómo la gente alemana, culta, europea, inteligente, universitaria va a creer en esas historias? ¿Cómo vamos a ganar a los europeos para Cristo contándoles esas historias? Historias para tontos. Entonces este teólogo dice: si queremos conquistar a esa gente, hay que sacarle a la Biblia todo lo que parece mito. Robert Bultmann me perdone, pero seguramente que nunca tuvo hambre, seguramente que nunca tuvo un cáncer, seguramente que el hogar nunca se le estuvo destruyendo. Pero tú, querido, sabes que hay momentos en la vida.
tu raciocinio, tu razón te puede decir: Dios no existe, Dios no pasa de una idea, yo voy a resolver mi problema solo, es con trabajo y es con esfuerzo. Pero por más que trabajas y por más que esfuerzas y por más que buscas dinero y por más que buscas tecnología, llega un momento en que no puedes salvar tu matrimonio, no puedes salvar a tus hijos. Un cáncer maldito está comiendo tu vida y no tienes esperanza. La ciencia te dice: no hay remedio para ti. Ahí solo te resta que Dios haga un milagro, que abra el mar rojo, que de repente desaparezca el cáncer de tu cuerpo, que tu hijo que está hundido en el mundo de las drogas de repente sea curado por un milagro. Solo Dios lo puede hacer. Pero a veces los hombres tenemos que llegar al punto en la vida en que no tenemos más para dónde correr. El pueblo de Israel entró, cuando los muros cayeron, entró el ejército de Israel. Y comenzaron a destruir todas las casas y a colocar fuego. Pero tenían una orden: la casa donde hay un cordón rojo no puede ser tocada. Cuando faltaba una semana para Israel entrar, cuando Israel comenzó a dar vuelta a los muros de Jericó, Rahab sabía que la destrucción venía. Entonces la prostituta salió de su prostíbulo y fue a la casa de sus padres y tocó la puerta. Y el papá abrió y vio a su hija prostituta y cerró la puerta. Y le dijo: ¿qué quieres aquí? Tú un día dejaste mi casa, echaste mi nombre a la basura, vives como una mujer cualquiera. ¿Qué quieres tú en mi casa? Y yo imagino a Rahab diciéndole: papá, la destrucción está llegando. ¿Has escuchado las trompetas? El pueblo de Dios, del Dios verdadero, está llegando. Esta tierra le pertenece. Papá, yo he venido porque la única casa que no va a ser tocada es mi casa. Por favor, ven a mi casa. Y yo imagino al padre diciendo: ¿tú me vas a decir que la salvación está en un prostíbulo? ¿Tú me vas a decir que la salvación está en tu casa, en esa casa de prostitución? Hermano, el lugar más pecaminoso se vuelve un templo de santidad cuando Jesús está presente. El lugar más horrible de pecado se vuelve un lugar santo cuando el Espíritu de Dios trabaja. El otro día encontré un hombre, está de vuelta a la iglesia después de muchos años lejos de la iglesia, que él me decía: pastor, usted no sabe en qué momento Dios me agarró, cómo Dios me agarró. Era un viernes de noche. Yo estaba en un motel con una mujer que no era mi mujer, no era mi esposa. Allí, en ese lugar inmundo de pecado, miré para un espejo que estaba en la pared. Una esquina del espejo estaba medio desgastada y el desgaste de la esquina del espejo diseñaba la forma del rostro de Jesús. Y cuando miré, vi el rostro de Jesús. Sentí como Jesús me miraba y me decía: hijo, tú no sabes cuánto te amo. Y me pareció ver el rostro de Jesús llorando. Y pastor, fue ahí, en ese prostíbulo, que yo me arrodillé y comencé a llorar como un niño y a gritar llorando. Y la mujer que estaba a mi lado me dijo: ¿qué te pasa?
Y fue allí que yo le dije al Señor: Señor, basta. Acabó mi vida de pecado. Ahora no puedo más. Y pastor, estoy de vuelta a la iglesia después de muchos años. Hasta un lugar lleno de pecado se transforma en un templo cuando el Espíritu de Dios va siguiendo a una persona. Y aquel prostíbulo de Rahab se transformó en un lugar de salvación. Quiere decir que Dios tiene, como tenía en Jericó, un lugar, una casa de salvación. Todo filisteo que quisiese ser salvo podría salvarse, pero para salvarse tenía que ir a la casa de salvación, la casa de Rahab. El papá de Rahab tenía que venir aquí, la mamá, los hermanos, los amigos, los vecinos. Yo imagino a Rahab cuando pasaron 2, 3 días, las trompetas seguían sonando, Rahab saliendo por las calles diciendo: créeme, la destrucción está llegando y la salvación está en mi casa. Por favor, ven. Y yo encuentro mucha gente, tal vez, imagino mucha gente diciendo: ¿qué tú crees que la salvación va a estar ahí? En un prostíbulo, ¿cómo crees que va a estar la salvación ahí? Pero mucha gente sincera creyó y corrieron, y cuando la destrucción llegó, los únicos que se salvaron fueron los que estaban en la casa de Rahab, la casa del cordón rojo, la casa de la gracia, la casa de la salvación, la casa de la sangre de Jesucristo. Dios tiene una iglesia en esta tierra. Amigo querido, la destrucción está llegando. Jesús está volviendo. Quieras tú o no quieras, aceptes tú o no aceptes, aunque te parezca un cuento de hadas, Jesús está volviendo. La Biblia lo dice, Jesús está volviendo. Las señales de la vuelta de Cristo se han cumplido. Jesús está volviendo. Pero Dios tiene una iglesia en esta tierra. Es hora de correr a esa iglesia. Pero cuando tú vengas a esta iglesia, vas a descubrir que dentro de esta iglesia hay mucha gente hipócrita que viste a veces la camiseta de la religión, pero que no vive. Y entonces vas a decir: en ese lugar está la salvación. Con esa gente orgullosa está la salvación. Con esa gente fingida está la salvación. Es la misma pregunta que los filisteos se hacían: ¿en ese prostíbulo está la salvación? Pero aunque no te parezca cuerdo, es sí, aquí está la salvación. Era en la casa de Rahab que estaba la salvación. Por más que la sociedad no lo entendiese, era allí que estaba la salvación. Un pasado grotesco. Ahora Dios la integra en su familia. Y en el árbol genealógico de Jesucristo, Rahab aparece como una de las antecesoras de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te perdona, se olvida de tu pasado. Porque cuando Dios te acepta, es como si hubieras nacido de nuevo. No importa lo que hayas hecho en tu vida, has nacido de nuevo. Yo termino con una pregunta. ¿Rahab no podía haber creído únicamente en el Dios de Israel? Podría, pero creer solamente no la habría salvado. Era necesario que, además de creer, colgase el cordón rojo en la ventana de su casa. Tú necesitas creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Pero Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Hoy día el cordón rojo que tienes que colgar en tu vida no es más un cordón literal. Hoy día es el bautismo, el cordón rojo que tienes que colgar en tu vida.
no basta creer, tienes que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú me vas a decir, pastor, pero yo ya fui bautizado cuando tenía 6 meses de edad. Entonces te voy a decir, tú necesitas saber las características de un bautismo verdadero, bíblico, auténtico. ¿Cuáles son? Mateo 28, capítulo 19, dice así. Capítulo 28, versículo 19, dice así. Por tanto, id y haced discípulos a las personas, bautizándolas en el nombre del Señor Jesucristo. Quiere decir que la persona, para ser bautizada bíblicamente, primero tiene que ser hecha discípula, tiene que ser enseñada, tiene que aprender, tiene que conocer la verdad bíblica. Después de estudiar la Biblia, después de conocer cuál es el plan de Dios para su vida, después de saber, entonces tiene que ser bautizada. Y yo pregunto, ¿un neneciño o un nenecito de 6 meses de nacido puede ser enseñado? ¿Puede conocer la verdad bíblica? ¿Puede saber todo? Y si no puede, ¿cómo puede ser bautizado? Segunda característica, Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Quiere decir que la persona antes de bautizarse, primero tiene que creer. Un bebecito de 6 meses puede creer, y si no puede creer, ¿cómo puede ser bautizado? Tercera característica, Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo a los judíos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Quiere decir que una persona, antes de ser bautizada, primero tiene que arrepentirse. Un bebecito de 6 meses puede arrepentirse, y si no puede arrepentirse, ¿cómo puede ser bautizado? Cuarta característica, Romanos 6, del 3 al 6, dice que así como Jesús fue enterrado y después resucitado, en el bautismo tenemos que ser sumergidos en el agua y nacer para nueva agua. Quiere decir que si te echaron un poquito de agua en la cabeza, no has sido sumergido como Jesús y resucitado para nueva vida. Y ahora yo voy a responder una pregunta que muchos están haciendo. Pastor, ¿y si el bautismo con que yo fui bautizado no tuvo esas características? ¿Qué pasa con mi bautismo? Yo te voy a responder con una ilustración. Vamos a decir que yo tengo un billete de $100 y hay muchos billetes falsos de $100. Yo estoy guardando en mi bolsillo mi billete de $100 y un día voy a una reunión y alguien comienza a enseñar y dice así: yo les voy a enseñar cuáles son las características de un billete verdadero. Primera característica, el papel es áspero. Y yo agarro mi billete escondidito y paso la mano. No es áspero, es liso. Y me comienzo a asustar. Ahí el profesor dice: segunda característica, agarra el papel, el billete y frota en un papel blanco. Si la tinta sale, es verdadero. Si la tinta no sale, es falso. Y yo agarro mi billete escondido y paso en un papel blanco y la tinta no sale. Y me comienzo a asustar más. Y el profesor va dando las características de un billete verdadero. Y yo voy probando todo. Y descubro que mi billete no tiene las características de un billete verdadero. Ahora yo pregunto: ¿cuánto vale el billete que yo tengo en el bolsillo? Mientras yo pensaba que era verdadero, valía. Pero cuando yo lo confronto con las características de un billete verdadero y no tiene, entonces mi billete no tiene más valor. Pastor, ¿y qué debo hacer entonces? Debes ser bautizado en el bautismo bíblico. Debes colgar de tu ventana el cordón rojo de la gracia maravillosa de Cristo. Pero tú me puedes preguntar esta noche: pero pastor,
yo ya fui bautizado por inmersión, yo ya fui sumergido en el agua, pero todavía no conocía todas las verdades de la Biblia. ¿Qué debo hacer entonces? Te voy a leer un pasaje de la Biblia en Hechos capítulo 19. Aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos escuchado hablar que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con espíritu de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, esos discípulos fueron bautizados nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que cuando Pablo llegó a un lugar, encontró gente que ya había sido bautizada por inmersión. Pero cuando había sido bautizada por inmersión, todavía no conocía toda la verdad bíblica. Ahora, cuando Pablo les enseñó toda la verdad bíblica, ellos fueron nuevamente bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. El bautismo no salva, porque quien salva es el Señor Jesucristo. Pero cuando has sido salvo por el Señor Jesucristo, naturalmente vas a querer ser bautizado. Porque el bautismo es como el matrimonio. ¿Qué pensarías tú de un muchacho que le dice a la chica: yo te amo, yo por ti sería capaz de cualquier cosa, tú eres la cosa más linda que sucedió en mi vida? Y la chica cree. Y lo mira al muchacho y le dice: entonces vamos a casarnos. Ahí él da un salto atrás. No, matrimonio no. Yo te amo, pero matrimonio no. ¿Qué tipo de amor es ese? Yo te amo, pero matrimonio no. Entonces, ¿cómo tú puedes decirle: Señor Jesucristo, yo te amo, tú eres la cosa más linda que aconteció en mi vida? Jesús te dice: entonces bautiza. No, bautismo no. Yo te amo, pero no quiero compromiso. Cuando tú amas a una chica y eres soltero y ella también, entonces invitas a los amigos, invitas al pastor, arreglas la iglesia, colocas flores y delante de todo el mundo declaras tu amor por esa chica. Y cuando te has enamorado de Jesucristo, invitas a los amigos, invitas al pastor, invitas a toda la gente, arreglas, colocas flores y delante de todo el mundo declaras que amas a Jesús y quieres vivir el resto de la vida para Él. Ese acto es el bautismo. Y a lo largo de mi vida he encontrado gente que ha luchado para bautizarse. Mi propio padre, ya les conté muchas veces la historia. Mi padre llevó 34 años para rendirse a Jesucristo, luchando toda su vida. Y se entregó a Jesucristo faltando 2 meses para morir, porque un cáncer terrible estaba devorando su vida. Y yo tuve la alegría de bautizar a mi propio padre. Pero ayer yo llegué de Brasil, estaba en la fila de la inmigración, cuando apareció un señor, me dice: usted es el pastor Bullón, y me sacó de la fila y me hizo pasar. Y era un militar jubilado, trabajando como seguridad en el banco, en el Citibank aquí en Montevideo. Y con ojos emocionados me decía: pastor, yo era enemigo de la iglesia. Yo hice sufrir a mi esposa. Yo perseguía, yo no quería ver pastores en mi frente. Yo odiaba, despreciaba todo. Pero un día el Espíritu de Dios me agarró y yo no pude escaparme y me rendí. Mi pobre esposa oraba y un día el Espíritu atendió a mi esposa, tocó mi corazón y me derrumbó. Y ayer él dejó su trabajo y fue al aeropuerto para recibirme. Yo no lo conocía. Yo quiero invitar al hermano Juan, está por ahí,
Venga. El hombre que luchó contra esta iglesia, el hombre que hizo sufrir a su familia, porque no quería saber nada de Jesucristo ni nada de iglesia, pero un día se rindió a los pies de Jesucristo. Y hoy día yo lo voy a abrazar aquí públicamente, porque es el símbolo de personas que están luchando en su corazón con la voz de Jesucristo. Hermano Juan, que Dios lo bendiga. ¿Está arrepentido de la decisión que tomó de un día rendirse y entregarle la vida a Jesucristo? No estoy arrepentido. Usted fue un hombre duro con el Señor Jesucristo. Fui duro con el Señor Jesús y con mi familia. ¿Y cómo fue que el Espíritu de Dios tocó? La oración permanente de mi familia, de mi esposa, de mis amigas, de mi familia, la familia de mi esposa, y el pastor Becher Cabrera, que me habló y me dijo las cosas de frente. Hoy día usted está feliz. ¿Cómo es su familia hoy día comparado con lo que era antes? Bueno, hoy es una felicidad plena. No puedo compararla jamás con la vida de antes. La vida de antes murió. Que Dios lo bendiga, hermano. Que Dios lo prospere siempre. Y la esposa llorando ahí, pero llorando de emoción. De un esposo duro que hoy día está sentado al lado de ella, feliz, un hogar feliz. Porque el Señor Jesucristo ahora los une. Yo quiero invitarte a esa vida de felicidad con Cristo. Yo quiero invitarte para reconstruir completamente tus valores, tus ideales. Voy a hacer una invitación. La invitación que voy a hacer no es para las personas que se han levantado ayer, porque las que ya se han levantado ayer ya tomaron su decisión. La invitación que voy a hacer es para personas que están estudiando la Biblia, están conociendo la Biblia, pero